Bienvenido al estudio de la Palabra de Dios. Soy tu amigo y servidor Dan Abner Tito Mamani, quien te acompaña todos los días en el repaso de la lección de escuela sabática. Y hoy estamos ya martes 11 de octubre del año 2022. Y el título para hoy es El Espíritu vuelva a Dios. Ese es nuestro título para esta mañana que vamos a estudiar en el repaso de la lección de diariamente. Así que el texto para poder meditar, reflexionar, se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 7. La palabra de Dios dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pues bien, vamos a comparar este texto que acabamos de leer con el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 de Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón, y los versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pues bien, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: ya no tengo contentamiento en ellos, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del campo serán abatidas. Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de la plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pues bien, en estos 7 versículos del libro de Eclesiastés encontramos el sabio Salomón habla de las diferentes etapas de la vida, llegando desde la juventud, llegando finalmente hasta la muerte. Y en cada etapa de esta vida, para el sabio Salomón, es, como dice, vanidad de vanidades. El propósito de la lección del día de hoy es hacernos entender que hay un contraste bien marcado entre estos dos versículos, que muy bien nos hace referencia en Génesis capítulo 22. Y me gustaría ir contigo a esta parte de la Biblia, Génesis capítulo 22 y capítulo 7 y versículo 22. Dice la Biblia en este capítulo 7 y versículo 22 que todo lo que tiene aliento, ¿no? Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Como ya vimos, la Biblia enseña que el ser humano es un alma, y el alma deja de existir cuando el cuerpo muere. ¿Pero qué sucede con el espíritu? ¿No permanece consciente incluso después de la muerte del cuerpo? Muchos cristianos creen que sí, e incluso tratan de justificar su postura, diciendo: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero esta declaración no sugiere que el espíritu de los muertos permanezca consciente en la presencia de Dios. Apreciado amigo, amiga, que de pronto estás escuchando en esta mañana este mensaje, ¿sabes? Me gustaría mostrarte esta ilustración para que podamos entender cómo está conformado, qué es lo que pasa cuando una persona muere. Cuando una persona muere, como vemos ahí en la ilustración, vamos a compararlo como la luz, como el foco o como el fluorescente, la lámpara. Sin la energía eléctrica no sirve de nada. Sin embargo, la lámpara, cuando unido con la electricidad,
da por consiguiente la luz. De igual manera, de una manera similar, podríamos compararlo que cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra, formó el cuerpo, pero ese cuerpo estaba inerte, sin vida aún, y era materia. Y ahora cuando Dios formó al hombre, le dio el soplo de vida en su nariz, sopló un soplo de vida, y este es el espíritu que Dios dio. Ese soplo, ese espíritu es el poder de Dios. Así es que el cuerpo más el soplo de vida dio por consiguiente un alma viviente. Es por eso que, para que esto quede claro y no tengamos confusión y errores, porque hoy por hoy muchas personas sinceras de corazón creen que cuando una persona muere, su alma va a estar divagando. Sin embargo, la Biblia es bien claro y dice que el alma es el cuerpo mismo, es el ser viviente, es un alma viviente. No es de que cuando la persona muere el alma va a estar divagando, no. Así es que, por ejemplo, un ejemplo muy usual es cuando los periodistas que narran un evento deportivo en el estadio y dicen el estadio albergó a 70,000 almas. O cuando hay una marcha por las calles o avenidas, dicen, marcharon 100 almas. Y retomando el ejemplo del estadio, no es que cuando uno dice el estadio estuvo repleto de 7,000 almas, no significa que había 7,000 espíritus flotando ahí en el estadio, no, se refiere a las personas. Por eso es importante tener claro ese término, alma. Cuando en la Biblia se lee alma, se está refiriendo al cuerpo humano. Así es que cuando el hombre recibió el espíritu, el soplo de vida de parte de Jehová, llegó a ser un alma viviente. Y ahora vemos en esta parte de la lección de que este espíritu vuelva a Dios. Se refiere pues en lo que acabamos de leer en Eclesiastés 12, 1 al 7. Por eso es que este último versículo me impresiona del libro de Eclesiastés. Volvemos a leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vamos a quedarnos con este texto, ya que este describe bastante el de que no hay un espíritu que está divagando, no hay un espíritu que está flotando. Y de pronto alguien podría decir, pero cuando yo fui a una sesión de espiritismo para poder conversar con mi papá o con mi mamá, que ya murieron hace muchos años, yo escuché la voz, escuché que me dijo, y escuché con su tono de voz, era mi papá o era mi mamá o era mi familiar. Sin embargo, somos conscientes que en este mundo hay el mal, existe el enemigo de Dios, que fue expulsado del cielo y no fue expulsado solo, con una tercera parte de los ángeles, que hoy son los demonios. Ellos hacen estos, se disfrazan, ese es su trabajo, engañar, seducir y por consiguiente llevar lo más que puedan a las personas hacia el camino de la muerte. Así que, apreciado amigo y amiga, la Biblia nos da esperanza. Todo aquel que muere en Cristo Jesús tiene la bienaventuranza esperanza de que cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, ese ser querido que murió resucitará. ¿Sabes? Permíteme contarte esta ilustración. El enemigo de Dios es el Señor de la muerte. Y Jesús es el Señor de la vida. Jesús dijo: yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Aunque esté muerto, el que cree en mí vivirá, dijo Jesús. Pues bien,
Satanás es como el carcelero, y cuando una persona muere, desciende al Seol, a la sepultura. Hay varios textos bíblicos del Antiguo Testamento que mencionan que cuando Jesús murió, sabemos que resucitó, ¿verdad? Jesús resucitó porque Él venció a la muerte, venció al carcelero. Cada vez que una persona muere, desciende al Seol. ¿Y quién es el carcelero? Satanás. Satanás tiene aprisionado ahí. Pero cuando Jesús murió, Él resucitó. Quitó las llaves al carcelero. Y al resucitar, Jesús dio la victoria. La victoria, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Por eso, Jesús venció a la muerte, venció al enemigo, quitó las llaves. El enemigo es un enemigo derrotado, vencido. Pero hoy no puede él enfrentarse a Jesús. Lo hace contigo. Trae dolor, aflicción. Pero sabes, mi amigo, mi amiga, si tu vida está escondida en los brazos, en las manos de Dios, ten la plena seguridad de que ese problema, por más grande que esté pasando, va a pasar. Porque siempre hay un tercer día de resurrección. Yo no sé si el día de hoy, mañana o pasado mañana, el mes siguiente, pueda ser la resurrección de tu vida espiritual, de tus sueños, esos sueños rotos, destrozados quizás. Así que hoy toma la decisión de seguir a Jesús. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Que el Señor te acompañe y te guíe en esta caminata con Cristo. Nos vemos el día de mañana para continuar estudiando la palabra de Dios. Ya sabes, como siempre decimos, lleva un cántico en tu corazón y un versículo de la Biblia para que puedas hacerle frente ante las acechanzas del enemigo que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor te acompañe y te bendiga y nos reencontramos Dios mediante el día de mañana.